Esa profe soy yo. Bienvenidos a otro rincón de la profe, esta vez con Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social y ahora presidente del Banco Estado. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, acá con harto trabajo, pero contento, tratando de que el banco sea cada día más cercano y haga la pega. Nos ha costado porque nos hackearon, pero estamos trabajando ahí todo el día. Bueno, en realidad, sí, fue el tema ese del chequeo. ¿Está todo bien? ¿Está todo...? Estamos levantando de a poquito el banco, esto para los alumnos que los vean es como si te pusieran una bomba atómica, te explota y estamos levantando como lo que quedó parado para seguir operando, pero las sucursales están atendiendo, en general la mayoría de la operación está funcionando y lo más importante es que cuando nos tiraron la bomba logramos salvar los fondos y las cuentas, que era lo que uno tiene que preservar en un ataque a un banco. Así que salimos bien, pero hay que levantar todos los escombros que se cayeron. Sí, hay que tirar para arriba. Estas cosas ocurren y más bien cuando se está usando demasiada tecnología, como Exactamente. hoy día. Sebastián, queremos conocerte un poquito más. Tu etapa escolar, ¿cómo la viviste? ¿Dónde la viviste? ¿Qué sentimientos te vienen a tu mente al escuchar escuela, colegio? Yo estuve en dos colegios, ¿sabes? En toda mi etapa escolar. Estuve de kinder, en ese tiempo se empezaba en kinder, de kinder a sexto básico en un colegio parroquial en Concón, que en ese tiempo era un pueblito. Yo vivía allá con mi mamá mi padrastro en el fondo, y estudié en este colegio, que era muy bonito porque era un colegio chico de la parroquia. En ese tiempo los colegios parroquiales eran colegios municipales, en el fondo la parroquia administraba esos colegios. Y para mí fue una etapa muy bonita porque yo tenía algunos problemas familiares y el colegio era mi hogar. Entonces, y había unas monjitas y los profesores, y yo pasaba mucho tiempo en el colegio porque era mi forma de protección. Y yo diría que para mí fue muy clave en lo humano y en lo profesional, en lo intelectual, pero sobre todo en lo humano, como me sentí muy acogido y ante las carencias de mi familia, el colegio se transformó en mi familia. Entonces, mis amigos de Concón, mis profesores de Concón para mí fueron vitales y hasta el día de hoy mantengo además contacto con muchos de ellos. Y en sexto básico, los primeros meses de sexto básico, yo me cambié a Santiago a ir con mis abuelos y llegué al liceo, en ese tiempo se llamaba Colegio Simón Bolívar y después el Liceo Alexander Fleming, pero eran dos fases el mismo colegio, en el fondo era la continuidad, era uno hasta octavo básico y el liceo hasta cuarto medio. Y ahí fue una etapa distinta, pasé de este colegio parroquial chiquitito de pueblo, como en Concón, a un colegio grande de 1.200 alumnos, y como a la selva. Yo creo que ahí forjé mucho de mi personalidad, porque venía de este lugar protegido, medio cuidado por las mojitas y todo, a este liceo grande, masivo. Pero para mí las ambas etapas yo hasta el día de hoy creo que fue la etapa más feliz de mi vida y mis grandes amigos, además, en mi vida son de ellos. O sea, mis amigos del Liceo Fleming son mis mejores amigos, sigo conviviendo con ellos cotidianamente. Tuvimos vidas muy distintas, ¿cachai? Yo terminé en esto, hay otros que son informáticos, la mayoría eran como era un liceo. En ese tiempo casi nadie llegaba a la universidad, yo tuve la fortuna de poder hacerlo, pero la mayoría de ellos no, y incluso con estos proyectos de vida distinta forjamos una amistad tan grande y de tanta protección que hasta el día de hoy para mí es mi principal red de protección. Para mí mis amigos del colegio son la familia que uno elige. Yo elegí esa familia y hasta el día de hoy son mi familia y siguen siendo para mí parte importante. Y además me forjó en ambas cosas, mi etapa escolar, esta idea como la perseverancia como la única forma de salir adelante. Eso para mí fue vital, en ambos lados, que como de fondo allá porque era mi hogar y en Concón era mi hogar y me enseñaron mucho a aprender el valor de aprender. Como que esa era la herramienta de salida de lo que yo estaba viviendo, y acá en el liceo, más por la vorágine, como aprender a que en realidad no era un profesor el que iba a estar atento de mí, sino yo que tenía que estar atento al profesor y recoger todo lo que pudiera, porque si no lo hacía iba a dejar perder la oportunidad de salir adelante, y por lo tanto fueron una forma para mí los colegios como de forjar mi forma de salir adelante. En el fondo ahí estaban los contenidos, era yo el que tenía que recogerlo porque nadie iba a andar a dedo apuntándome diciéndome, oye, Sebastián, te voy a quedar atrás. Yo tenía que preocuparme, no quedarme atrás, y para mí fue muy importante porque es una lección de vida. Claro, la autodisciplina y el autoaprendizaje, eso yo creo que es fundamental y carecemos un poco acá en Chile de eso.
Tú lograste Exactamente. como la ley del esfuerzo, si vamos que se puede y puedo llegar adelante con esta herramienta que me están entregando, las tomo y salgo. Exactamente. Me pasó, mira, por ejemplo, yo siempre fui muy fanático de la historia. Yo en Concón no teníamos luz en la casa, porque vivíamos en una casa tomada y todo, entonces me pasaba que forjé la cultura de leer a la luz de la vela, porque era lo que hacíamos en la casa, no había otra, esa es la entretención. Pero me pasaba que me di cuenta con el colegio, me acuerdo perfecto mis profes de historia de allá y de acá, de que empecé a sacarle provecho a lo que me enseñaban y a leer como guiado. Y por mucho de lo que yo sé de historia, mucha gente como que me dice que sabéis de historia, fue porque aproveché la oportunidad que me daba el colegio, los contenidos básicos, para después yo perseverar en aprender mucho más obsesivamente lo que estaba en el colegio. Entonces, a lo que voy, la idea del autoaprendizaje era, yo entendía que el colegio no lo era todo, era lo que me entregaba como la ruta de navegación, y después mi obsesión personal tenía que ver con que esa ruta de navegación, que era vamos a estudiar la independencia, se transformaba a mí en una forma de descubrir nuevas cosas. Entonces me llegaba a mi casa lleno de curiosidad para descubrir nuevas cosas. Me pasó con todos y autoaprendizaje. Entonces, y como en mi casa probablemente, por lo menos mi etapa de Concón, el tema de estudio era una cosa que no estaba en la prioridad porque había otras necesidades como social, económica en la casa. Me obligó a mí también a que esa autodisciplina me obligaba a formarme, porque no había nadie que me exigiera, ni me preguntara, oye, ¿qué nota te sacaste? Nada, era yo mismo el que me ponía los estándares, y para mí era importante, por lo tanto, como cumplirme a mí mismo. ¿Sí? Sí, qué importante, porque muchas personas se escudan en lo que tú dices, de repente no tenemos apoyo de familia, es que yo no lo escuchan, es que no tengo esto, pero a la larga va en lo que uno de verdad quiere como proyecto de vida. Yo creo que ahí está la clave en lo que tú dices. Ahí hay una cosa que para mí es súper importante, y lo he hablado harto con personas que vieron como esta historia, muchos de los probablemente lo están viendo como la mía, que es, uno siempre va a buscar una excusa en la vida. Siempre. Es como hay millonarios que terminan con la excusa que mi papá no me saludaba mucho o no trabajaba o sea, trabajaba el día y no me saludaba y por eso no estudio, o hay gente como yo, de origen más sencillo, que puede decir, ¿sabes qué? Mi familia tenía que trabajar y no se preocupaba de formarme. Yo más soy de la tesis del esfuerzo y del mérito personal, es uno el que define la ruta de vida. Y además, la vida después no te compensa lo que perdiste. Eso es muy injusto. Y lo digo para la parte mala, yo ahora veo la vida época escolar y dije, pucha, ¿por qué no aproveché más, por ejemplo, todos los estudios a mí me cuesta mucho hasta el día de hoy, todo lo que tenga que ver con arte, ¿cachai? Me cuesta la música, me cuesta, porque no estoy, soy mañana, pero no lo aprovechaba, porque como me iba muy bien el otro, dejaba abandonado esto, y hoy día cosas que, ahora que soy papá, me faltaron fue que sabéis que había un buen profe, el Machaca, que era mi profe de música, era un buen profe, le ponía empeño y yo no lo he aprovechado porque hoy día entendería mucho más de arte o de música que lo que entiendo y no hay tiempo para volver atrás. Y eso no es culpa de mi mamá, de mi papá, de mi abuelito, de mi tío, de mi primo, es mía, de no haber aprovechado. Obviamente, vivimos en una sociedad muy injusta y hay que mirar con eso, que hay gente que se va a hacer más fácil porque tiene todas las condiciones dadas, un escritorio, una pieza, papás que los incentivan, está bien, qué bueno por ellos, pero aún así no tiene que transformarse en una excusa para nosotros mismos. Ellos tienen una oportunidad que yo no tengo, probablemente yo me tuve que esforzar el doble que ellos, o muchos, pero eso no implica que uno no tenga que hacer el esfuerzo quejándose de lo que los otros tienen, porque al final que pierde uno, esa queja no ganas nada, porque por más que te quejes, oye, a él no le cuesta nada, eres tú que al final de tu vida, y me ha pasado con altos compañeros del liceo, que lo hemos hablado, me decían, pucha que nos reíamos de ti a veces cuando te sacáis la mugre estudiando y nosotros como que a mí me molestaban por Mateo, y hoy día se dan cuenta que pucha que valió la pena probablemente porque he podido resolver mejor mi vida. Y teníamos ambos teníamos la misma embarrada en la casa. Si la diferencia era que yo le dedicaba más tiempo a esto que al otro, esto no quiero, sin ser un pen, no para nada. O sea, yo carreteé todo lo que tuve que carretear, tenía una banda de rock, salía a la noche, pero sentía que tenía que no abandonar esos contenidos que estaban ahí porque era una oportunidad de vida. Eso era lo que me iba a salvar en mi cabeza, era como mi línea de flotación. Lo que me estaba entregando mi profe, Tobar, que era mi profe de Ciencias Sociales y Historia, para mí era mi tabla de salvación. ¿Cachai? Y tenía que agarrarlo porque si no lo agarraban, sí, ahí no iba a estar mal. ¿En algún minuto pensaste, ya que te gustaba mucho la historia, en ser profe, ser profesor? ¿Pasó por Sí, ahí? lo pensé. Lo pensé mucho. Me gustaba tanto la historia y la economía, que eran las dos cosas que me gustaban mucho, que pensé harto en ser profe. Pensé. Y de hecho, la verdad,
me pasó en la vida profesional, como que estudié Derecho en la Católica, después hice un magíster, después hice un doctorado, nunca entregué la tesis porque me metí en esta cosa acá, me metí a hacer, la Corfo estaba justo entregando la tesis en eso, pero una de las cosas que quise hacer después, ¿sabes qué? Es volver a ser profe, no de colegio, pero cuando yo ya estaba en mi vida media resuelta profesional, antes de estar en lo público, tenía mi oficina de abogado y todo, yo me obsesioné con hacer clases a primer año en universidad. Y fui profe 8 años. Y me dio risa porque nunca había sido profe en la universidad, yo no fui ayudante, no una de esas cosas que hacen los profes porque yo tenía que trabajar el resto del tiempo, ¿cachai? No me daba para... pero fui profe, y si me noté a mí lo más feliz que me hace en la vida hasta el día de hoy es ser profesor, ¿no? Universitario o de lo que sea, particularmente primer año, porque hice profe en magíster, y me cargó, la verdad, mi alumno después se van a enojar, pero no era lo que me gustaba, me encantaba primer año sobre todo. Yo hice en la San Sebastián y en la Católica y en otro lado, pero me encantaban universidades como la San Sebastián más, o como universidades de clase media, porque yo sentía que eran cabros como yo, que uno tenía que incentivarles y echarle benzina intelectual porque había ahí una llama que podía aprender, ¿cachai? Y lo digo siempre, ¿eh? Lo que más feliz me ha hecho en mi vida profesional fueron esos tiempos de ser profe, o esos 8 años que me dediqué a hacer clases. Y una de las cosas que le dije al presidente cuando me pidió, o sea, cuando me cambió de ministro, me ofreció otras cosas, y yo le decía que no porque quería volver a ser profe. No, sí quiero volver a hacer clases, quiero volver a hacer clases, presidente. Pero bueno, al final estoy aquí. Mm, ¿Cómo decidiste entrar a las leyes? Eh, a los- Porque ya, claro, te daban ganas de ser profesor, pero ¿cómo comenzó? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Me pasaron dos cosas, ¿eh? Podría contarte como la mirada idealista, pero cuando uno viene de donde viene, en realidad lo primero fue tratar de buscar una profesión que me generara ingresos futuros para poder salvar a mí y a mi familia. O sea, como lo pensé, ¿cachai? No era, Ya vería, en el fondo. claro, era como la pregunta tuya, ¿por qué no fui profe? Que una decisión que toma, yo por eso encuentro tan valiente a los profes, también tenía que ver con que, pucha, si iba a estudiar, tenía que buscar también cómo poder ayudarme a mí mismo y ayudar a mi familia y decirle, y me gustaba historia o leyes, estaba justo en eso, y también ingeniería comercial, tuve como las tres cosas súper fuertes. Entonces la primera decisión fue como viendo una carrera que me permitiera después poder pagar. Creo que en mi tiempo, yo tengo 43, era más difícil aún probablemente ser profe. No es que hayan mejorado mucho los ingresos de los profes, para nada, pero fue una decisión ahí alternativa. Y pensé que estudiando leyes podía abastecer ambas necesidades, podía ser igual profe y ser abogado. Después ¿por qué también para ser justo, entré a la Católica y decidí entrar a leyes porque ahí me ofrecieron una beca al 100%, para ser bien justo, como muchas cabros que lo ofrecen, yo me saqué un muy buen puntaje y me llamó el día antes la Católica, en ese tiempo se llamaba prueba de aptitud y me ofreció que en aquella carrera que yo ponderara había un porcentaje, pero 7,50 en ese tiempo, que era más o menos, yo iba a estudiar gratis y en Derecho justo me ponderaba eso, entonces por cuánto valía la ciencia social, la historia, la de matemáticas, y opté por eso. Y la tercera, eh, probablemente porque esta como vocación de dirigir grupos lo tuve siempre. O sea, yo no te conté el colegio, yo fui presidente de curso desde tercero básico en Simón Bolívar hasta cuarto medio, me cambié de colegio y seguí presidente de curso acá. Entonces había algo como de liderazgo y yo sentía que en Derecho se desarrollaba más que en otras carreras. A pesar de que yo en tercero y cuarto medio era matemático físico. ¿Cachai? Yo me fui por el área de matemática física y mi mejor prueba fue la matemática y la específica matemática que se da en ese tiempo, pero al final la vocación como social, de liderazgo, también una vocación como de cambiar el mundo, que para mí sigue siendo súper importante, mi vocación profesional, y el derecho o la herramienta de la justicia permiten eso, como cómo se organiza el Estado, cómo se defienden los más débiles, para mí era vital, terminó ganando esa vocación. Y para ser bien transparente, me dio una vuelta en la Católica, en la Facultad de Derecho y la de Comercial, y sentí que Comercial era como un mall, así como aquellos que iban solo a buscar plata, que para mí era importante, te lo dije porque lo necesitaba, pero no era lo único que me movía profesionalmente. Habían otras cosas que tenían que ver con estos valores de justicia, entonces terminé optando por derecho. Y en la universidad, presidente de escuela, dirigente, o solamente estudiante. Mira, voy a ser bien en esto. En la universidad no me fue bien, a diferencia del colegio que me fue muy bien, a mí me costó mucho la universidad, mucho.
y probablemente muchos que están viendo les va a pasar lo mismo, porque claro, en el colegio uno tiene todas las condiciones más o menos dadas. En el liceo había profesores, había una sala de clase, y ibas con tus cuadernos que te compraba, a mí me daba comida la JUNAR, entonces me alimentaba la JUNAR, ¿cachai? Como en la universidad me sentí en un mundo inhóspito. Primero porque tenía brechas de conocimiento, a pesar de que yo siempre he hecho esta talla, yo salí, no me acuerdo el promedio, pero como con 6,7 o 6,8 en inglés del colegio, y con 7 como 3 años. Y yo juraba que hablaba inglés, porque llegué a una universidad y no hablaba nada de inglés, y decía, bueno, pero si le saqué el máximo provecho posible a lo que me podía dar el sistema, ¿cachai? Eso, entonces, esas brechas de conocimiento se te demuestran, y es lo injusto, y por eso hay que pelear tanto por hacer cada día mejores colegios públicos, colegios particulares subvencionados, porque esa brecha se nota. Yo, de hecho, era como el segundo o el primero mejor alumno del colegio, y entré con 6,2 porque en mi colegio, para exigirme más, nos bajaban mucho las notas, ¿eh? Y me encontré que los mejores alumnos de los colegios particulares de ese minuto entraban con promedio 6,8, por lo tanto ponderaban mucho más, había un mal equilibrio como de las reglas. Entonces me costó mucho, y en lo social me costó mucho por razones personales. Mi mamá me dejó, se fue, y me quedé solo aquí en Santiago, aperrando solo, trabajando, estudiando, teniendo que comprar códigos que no tenía plata para comprarlos. Me costó. Entonces, a la pregunta tuya fui mucho mejor alumno en el colegio que en la universidad, porque en la universidad las condiciones sociales me hicieron difícil estudiar, y me hicieron muy difícil estudiar. Yo creo que el tercer año yo terminé abandonando, entre comillas, no dando los exámenes porque no me daba la rueda nomás, ¿cachai? Tenía que pagar, me quedé sin casa, eso. Igual, nunca abandoné el otro, ¿cachai? Como cuando era becado, armé el primer grupo de becados, que eran los becados Padre Hurtado, y empezamos a organizarnos, y después terminé armando trabajos voluntarios. Fui unos trabajos voluntarios que no me gustaron, porque eran muy paternalistas y muy como, hacía como mediaguas, pero adentro, no se relacionaban con la comunidad, y me empecé a meter a otros trabajos voluntarios. Después terminé dirigiendo esos trabajos voluntarios, y después terminé coordinando en 17 universidades los trabajos voluntarios. Me metí mucho más en voluntariado, y por eso terminé más vinculado a ser dirigente. Terminé presentándome de candidato al centro alumno, perdí, pero donde me desarrollé mucho más como dirigente fue en trabajo voluntario. O sea, terminé coordinando unos trabajos voluntarios para 600 personas en 4 comunas. Para mí era muy bonito la idea de los trabajos voluntarios, que eran 300 en el norte, 300 en el sur, en verano e invierno. Y después, de hecho, mi primera pega después de esto fue eso. Fue como, ¿sabéis que exportemos este modelo a hacer trabajos voluntarios sociales de verdad? No como construyendo casas, para decirlo bien en la práctica, sino que había una cosa de intervención profesional en el territorio, y me dediqué a armar eso. Pero sí, siempre tuve esta vocación de dirigente de los dos lados, pero para ser transparente, me pasó que me costó más que la cresta sacar la carrera. O sea, me demoré, me costó, reboté. Ahí me di cuenta lo que te decía, las brechas sociales se hacían súper manifiestas, porque yo no podía comprarme un código de 60 lucas, era imposible. Eso es lo que tenía para vivir en el mes, o a veces no podía llegar a la universidad porque tenía que pagar la micro, ¿cachai? Entonces, eso me empezó a pasar como en la... Pero soy un agradecido, sin eso probablemente... lo único que nunca renuncié, porque todo el tiempo los incentivos están para salirte, porque ya tenéis 2 años de universidad, 3 años de universidad, te ofrecen una pega un poquito mejor, porque obvio, ya tenéis más formación, entonces ganáis en vez de 200, 300, pero te empieza a pasar, pero nunca abandoné, nunca abandoné. Eso, lo único que sabía yo, eso me acordaba de mi abuelo, que me decía: lo que te va a salvar en la vida un cartón, era que tenía que sacar el cartón, sacar el cartón, sacar el cartón, y perseveré hasta que lo saqué como diera lugar. De hecho, el examen de grado en Derecho, que ya la gente para 6 meses para estudiar, o la gente que tiene los recursos, o 1 año para estudiar, yo la tuve que hacer trabajando. Estudiar en las noches, trabajar en el día. Estudiar en las noches, trabajar en el día. Y una polola que tenía en esa época me prestó una casa para irme para allá a estudiar en las últimas 2 semanas para poder sacarlo. Pero no podía parar, no podía darme el gusto. Si yo no estudiaba, no tenía dónde vivir. O sea, si no trabajaba, no tenía dónde vivir, no tenía dónde vivir, no podía estudiar. Entonces era un círculo que me fue apretando. Pero bueno, igual lo sabía. Sí, no, está bien, esa experiencia. Imagínate lo que les digo a las personas que quieren, que ante el primer obstáculo renuncian, ante el primer obstáculo, no, yo no puedo, no tengo, no, tú fuiste constante, perseverante, como dijiste al principio, y eso te ha llevado a donde estás ahora. Y eso es fundamental en estos momentos. Yo creo que es muy importante. ¿Sabéis que hay una cosa como que me quedé pegado? Era como, ¿cuánto uno se exige? Entonces yo en el colegio me exigía ser el mejor. Ese era mi
mi estándar. Yo tenía que ser el mejor en los ramos que me gustaban y todo. Después en la universidad me pasó que me di cuenta que mi estándar tenía que ser sobrevivir. Como tengo que aprobar y sacar. Me hubiera gustado con el tiempo haber dicho, podía, pero no podía ser el mejor porque era muy difícil. Y por lo tanto me pasaba con muchos cabros como yo que venían de colegio municipal y de la universidad, que al final abandonaban porque estaban acostumbrados a que su estándar era ser el mejor y en la universidad se les hacía imposible porque sus obstáculos eran mucho más grandes que el resto para competir en igualdad de condiciones. O sea, había gente que podía estudiar en su casa, calentito, que le llevaban desayuno y por lo tanto obviamente llegaba mucho mejor preparado que la posibilidad de muchos de nosotros, que compartíamos piezas entre dos o tres, que lo teníamos... Pero da lo mismo, o sea, que al final, en vez de frustrarme, me pasó que me fijé un estándar de acuerdo a mi capacidad real, y eso me permitió seguir en el baile. ¿Y a la política cómo entraste? Mira, después de trabajo voluntario, o sea, me metí muy fuerte en trabajo voluntario en la universidad. En ese tiempo había un ministro de Vivienda que nos empezó a apoyar con los trabajos voluntarios y fuimos a golpearle la puerta para pedirle ayuda para financiar los trabajos voluntarios. Y él me empezó a entusiasmar con la política, era Claudio Rego, me empezó a entusiasmar con la política, con la vocación social, con cómo sacarme mi aptitud. Me invitaba a almorzar, me acuerdo, una vez al mes al ministerio, almorzábamos con él. Y ahí me empecé a meter más en la actividad política. La verdad tuve una etapa inicial, como te conté, trabajé en trabajo voluntario, después trabajé un poco en Cernatur, antes como titulándome y estudiando de goma real, así como el que hacía la guía de turismo juvenil era yo, y después empecé a armar el proyecto de ley, y empecé como a crecer en Cernatur. No soy eso que lo nombraron ministro, porque partí por ahí, y terminé de puro machaca que soy como de subdirector de Cernatur muy joven, a los 25 años, pero haciendo toda la carrera interna. Y ahí me fui vinculando a la política. Eso, me empecé a vincular ahí como porque cuando uno se mete en el sector público te vinculáis a la política, como ya había conocido a Claudio, empecé a meterme mucho más en la política. Me pasó que estuve súper involucrado hasta los 30, para ponerle una edad, y de ahí como que me salí. Me pasó una cosa profesional también, como hice mi carrera ahí, después fui al Ministerio de Economía, fui jefe de asesor del Ministerio de Economía, y en esta como historia que te cuento de independencia personal, para lo bueno y para lo malo, como de autovalerme, yo tomé la decisión a los 30 de no seguir trabajando en el Estado, ni en una municipalidad, ni nada, porque iba a depender siempre de la política, cosa que nunca me gustó. ¿Caché? Con esa gente que al final está en la política porque es la forma profesional de ganarse la vida, que es legítimo, pero yo no quería depender única y exclusivamente de la política. Entonces a los 30 como que me salí, no me fui a trabajar a ninguna municipalidad y me generó algunas peleas con algunos de estos amigos, porque yo dije, ¿sabéis que tengo que poder armar mi propio destino para que la política sea una vocación y no la única opción? ¿Caché? Entonces tuve 8 años dedicado después a lo profesional puro, así armé una oficinita solo con unos amigos que se llamaba Correa, yo me llamaba Sebastián Iglesias en esa época, me cambié el nombre después porque cuando conocí a mi papá, se llamaba Correa Iglesias Pedrero, área Narilex, que éramos puros naricones que hicimos nuestra primera oficina de abogados juntos. Después armé un diario electrónico con unos amigos que se llama El Dínamo, que es un diario que es bien conocido porque era como emprendedor y me metía en esa cosa. Así como estáis todos haciendo esto del canal de YouTube, a mí en ese tiempo era hacer diario electrónico, lo hice, lo monté, y me dediqué después, estuve 8 años fuera. Y me había retirado, personalmente seguía apoyando siempre la política, pero yo no estaba involucrado 100%, hasta que, rebote de la vida, hacía clases de Derecho Constitucional, conocí a otro profe de Derecho Constitucional, que terminó siendo ministro del Interior del presidente Piñera, y me terminó él invitando, le dije que no a muchas cosas, no quería porque estaba feliz en la universidad y mi oficina, que era lo que hacía, pero hubo una que no puedo decir que no, ¿cómo se llama esto? Que era la Corfo, que para mí era muy bonito, porque era como la política industrial en Chile, y aquí estoy. Después de eso soy ministro y terminé el banco. ¿Qué sientes cuando te llaman a ser ministro del área social, que es muy, muy relevante? Yo estaba viendo ahí que Chile, bueno, depende de la contingencia, hay ministerios que están mucho más expuestos. Pasó con Lawrence Goldborn, en minería, por ejemplo, por el tema de los mineros, cuando hay problemas con extranjeros, ministro de Defensa, de Relaciones Exteriores, y ahora con la pandemia, tuviste un rol muy, muy fundamental. ¿Qué pasa cuando te llaman a ser ministro de esta área y donde tú dices, a lo mejor aquí puedo hacer muchas cosas? Pero te hablar de lo personal, una emoción tremenda. Me acordé de mi abuelo, que fue como el que mi abuelo y mi abuela como que me insistieron y decía, como, nunca me imaginé en mi vida
Yo hablaba con mi señora y le decía, ya cuando me nombraron la Corfo era como mucho para mi proyecto de vida. Cuando estaba contando la vida de la universidad era como, ya ser profesional era mucho, y ya cuando me nombraron para la Corfo decía, ¿qué hago acá? Entonces una emoción personal, me acordé de mis abuelos como del orgullo que eran sentido. Murió mi abuelo, ¿cachai? Y mi papá murió justo un poquito antes también, mi papá Sichel, ¿cachai? Pero que llevamos 10 años de relación. Entonces, como una emoción y un orgullo, y como haberle dado las gracias a la gente que me permitió llegar a hacer esto, ¿cachai? En esta autovalencia con gente que fue clave, mi tía Andrea, mi papá, y o sea, mi tía Andrea y mi abuelo, y como darle las gracias a ellos, porque esto no fuera, eso me pasó en lo humano, ¿cachai? Y después me pasó que una tremenda responsabilidad, lo que tú decís, es como uno empieza a mirar para atrás y decir, todo lo que he hecho en mi vida tiene que ver con esto. Es como que los puntos se juntan. A los que no lo han visto, de los que lo estén mirando, hay un video de Steve Jobs que es precioso, en Stanford, cuando le dan un premio, y él empieza a contar cómo se da cuenta cuando logra hacer que Apple sea la empresa que todo lo que hizo para atrás en su vida tenía sentido, ¿cachai? Que cuando en la universidad, cuando se metió en un garage, cuando armó su primer computador, cuando fracasó 2 veces, porque fracasó, quebró, cuando le echaron de su empresa. Entonces, me pasó un poquito lo mismo. Recomiendo ese video para todos los que les interese como esta cosa de cómo a veces él dice, cómo los puntos se unen. Me pasó que como que se me unieron los puntos, ¿cachai? Y dije, bueno, por esto pasé esto, por eso a veces estuve viviendo, por eso viví en una media agua de años allá arriba, por eso estudié Derecho, por eso me pasó eso, como que conectó mi historia, Sentido, así como, oh, me cuadró. Me pasó, claro, me hizo sentido. Yo algo que dije cuando era ministro, pero dije, por eso hacía filas en el consultorio hasta las 6 de la mañana en Concón, que yo lo hacía una vez a la semana con mi mamá para pedir la leche purita, por eso, ¿cachai? Porque en un minuto, y para ser transparente, como mucho cabro que saca la cresta, yo decía, pucha, qué mala suerte mi vida, no me merezco esto, ¿por qué otros no tienen que hacer esto? Tenía frustraciones y a veces incluso algo más profundo, que la gente de élite lo dice de mala forma, que te dicen como, este gallo tiene resentimiento como algo despectivo. Y yo lo encuentro como algo positivo, porque era una sensación personal de que no es que me diera rabia el otro, sino que algo pasaba que yo no quería vivir eso. Bueno, cuando uno llega a esta cosa, y la verdad a mí me iba muy bien profesionalmente, pero cuando me llaman a esto después, entonces para esto era, como algo me pasa. A esto era porque ahora voy a poder ayudar a ese cabro que está hoy día en la fila, ahora voy a poder ayudar a ese cabro que lo alimenta con Junael. No es el mismo que yo, el país cambió, yo ya no lo recuerdo, para ser más justo, ni siquiera sé cómo vive ese cabro hoy día, pero me obligué moralmente además a ir a escucharlo, ¿cachai? Algo que por lo menos la gente, hoy día venía en la calle caminando acá nomás y se me acercaban la gente como a saludarme, me reconoce, es que la gran diferencia que ellos veían en mí, eso me dijo una señora hoy día, era que yo escuchaba y me iba a la fila, me paraba en el consultorio, me siento en la fila del banco, porque también me pasó la segunda cosa, a la pregunta tuya, lo que no me obligaba a no ser, era como ese gallo soberbio que tenía las respuestas, ¿cachai? Yo lo que quería escuchar era qué era lo que le pasaba a las personas después de la crisis social y la crisis sanitaria. Cuando hice diálogos con 120.000 personas del país, me fui a meter, los ministros siempre van como a la capital regional, yo estuve en Puche, en Rengo, en Teno, para poder escuchar y poder tomar por eso. Entonces, a la emoción personal, una obligación moral o ética de hacer cosas que ayudaran en concreto a las personas y no solo ser un líder, un académico, un ministro que leía un libro y decía, mira, lo que la gente quiere es esto, lo que la gente necesita es esto, que algo me duele mucho de la política actual. ¿Eh? Yo prendo la radio en la mañana y la cantidad de gente llena de certeza de lo que necesita el otro es una cosa increíble. Hoy día prendía la radio y decía, mira, lo que la gente quiere de la Constitución es esto, la esencia de la democracia es que sean las personas las que digan lo que necesitan. ¿Cachai? Y eso me sirvió para muchas cosas, para darme cuenta, por ejemplo, que el registro social de hogares, el principal problema era el tiempo de espera que tenía una persona entre que lo solicitaba y le llegaba, o que el problema que teníamos con el ajuar y la entrega del ajuar, y que esas cosas que gallos como yo denostan, dicen eso no es lo importante, son lo más importante, que urgencia, dignidad, que justicia también, que no hay la justicia no es justa cuando llega tarde, o sea que habían cosas que eran muy de sentido común y que nadie miraba porque no le dolían o no vivían esas cosas. O sea, ¿qué sentí? Lo personal, que ganas de poder contarle esto a los que no están, y en lo profesional o en lo político, qué tremenda responsabilidad ética es poder escuchar y ver a personas como vivieron esto como yo, no decir yo sé lo que vive, no,
que personas como yo sean escuchadas para poder tomar mejores decisiones en esto. Que gente que vive lo que yo viví hace 20 años hoy día, sean las escuchadas. Y con esto cierro una cosa que me han dicho muchos, que usted tiene calles, que yo no tengo ni una calle. Sí, 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 eso me parece injusto para la gente que hoy día lo pasa mal. La única diferencia que probablemente yo tenía es que alguna vez lo tuve y tengo la conciencia acá adentro, moral, de que hay gente que está viviendo o padeciendo dolores como ese, pero que no son los míos, y por tanto tengo que poder escuchar. Sí, de todas maneras, y además que lograste llegar a la gente, a mucha gente, fuiste el ministro mejor evaluado, más cercano, y en ese momento se provoca el cambio, que justo fue el momento en que te teníamos nosotros como ministro en el rincón de la profe, y te dimos los tiempos porque es un cambio que obviamente es fuerte, y me llamó mucho la atención porque tú hablaste del tema de llorar, de llorar, que si uno no llora en el fondo es porque en realidad no te importó lo que pasó, y tú lo sentiste así, y eso eh, te demuestra un lado humano increíble, Sebastián. ¿Sentiste Es eso? que eso, ¿Lloraste mucho? ¿Lloraste? ¿Tuviste pena en ese momento? sí, sí, es lo que tú decís muy bien, que eh, probablemente las grandes peleas de la vida que uno da tienen que dolerle. Si no duele, no importa. Si yo hubiera salido ministro y me hubiera dado lo mismo, yo me hubiera sentido eh, en lo personal, como de, no, entonces no lo hice bien, ¿cachai? Porque no me importaba estar aquí, era solo un cargo más, y me importaba, me di cuenta que me importaba, me fui triste, porque me importaba mucho. Entonces, y no era la pérdida de la autoridad de ser ministro, era, hoy me pasaba que ese día, me acuerdo, tenemos que pagar el IFE la próxima semana, y yo estaba tan obsesionado que no se nos quedara gente afuera, como que cosas que yo quería resolver y que sabían que más que yo, pero que mi equipo y yo éramos vitales porque teníamos una mirada específica respecto a ellos, se iban a quedar pendientes. Me pasó eso, como de... entonces no era por dejar de ser ministro, cosa que, para ser bien transparente, quizás lo más difícil era el protocolo de ser ministro para mí en la vida, en general, sino que era la idea de como toda la pasión que le puse a lo que hice y que para mí era importante no perderla. Y fue bonito llorar en el sentido, llegar a mi casa y decir, ¿sabes qué me importó? Lo hablé harto con la Bárbara, mi señora, que para mí es súper importante, como de qué bueno que me pasó eso, ¿cachai? Qué bueno que no me dio lo mismo. Ella lo decía, si no, ella me veía cansado también, ¿no? Entonces era como, pero qué bueno que sentís que para ti era importante en tu vida, porque ojalá no sea para colgar un cartel de fuiste ministro, sino que sea porque pasó algo cuando tú estuviste. Y para mí pasaron cosas, ¿cachai? Pasaron personalmente y pasaron también institucionalmente. Claro, de hecho yo creo que el día que nosotros dijimos de sentir eso que tú sentiste, y uno como profe también lo siente, y de repente te dicen, tú escuchas, oye, pero, no sé, hay que aprender, hay que ser fuerte. No, uno tiene que llorar cuando estás sufriendo, sobre todo cuando te apasiona lo que tú haces. Y es bueno llorar. Sí, solo es una falsa ética noventera eso, ¿cachai? Como de la rudeza, como media machista, como hay que ser rudo. ¿Por qué? Porque hay que ser rudo, porque la vida, no, 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 hay que ser perseverante, hay que dar las peleas que uno quiere dar, tienen que dolerle las derrotas cuando tienen que ver con cosas que para uno son éticas, ¿cachai? Si no, al final estamos construyendo una sociedad inmoral, y luego se inmoral porque lo único importante es el éxito y no la derrota. La vez que uno le duele las derrotas, empieza a entender el éxito. Si uno solo celebra el éxito y la derrota en el sentido, o el fracaso no lo vive, lo que se transforma en esta cosa como noventera en que lo jaguar, lo exitoso, ¿cómo se llama? Lo visible es lo único importante. Y no es así. No, no es así, no es así. Para mí esto para mí es una lección humana de vida, de cómo trato de criar a mis hijos, que tiene que ver mucho con eso, como no, no. Esto es con llorar. La Sí, vida es con llorar. sí, Y hay que vivir un canto tan importante como la risa. La vida es feliz. Y por lo mismo tenéis que disfrutar también llorar. Los minutos de tristeza, porque si los escondís debajo de la alfombra, cada día te empiezas a transformar en un ser sin moral, porque no te importa. claro, No te importan los dolores, ni los tuyos ni los ajenos. claro. Sebastián, fuiste ministro de Desarrollo Social. Estuviste viajando, conociste distintas comunidades, distintas, viste lo cruda que es una realidad, nosotros siempre supimos y siempre está ahí. ¿Qué piensas tú del retorno a clase con respecto a eso, sabiendo todas estas realidades, diferentes realidades que hay en el país?
que el ministro dice que hay que volver a clase, que de alguna manera nosotros a lo mejor no queremos volver a clase, pero la mayor parte de las personas en Chile están un poco reacias. ¿Qué piensas tú? Tengo una sensación encontrada, y habiendo sido ministro de Desarrollo Social. A ver, yo creo que no hay que volver a clases por el riesgo, y creo que se entiende que además, yo voy a decir algo al revés, lo duro que es para los profes esta etapa. Mi tía, la hermana de mi papá, es profe, y han tenido que trabajar el triple, han tenido que meterse en la tecnología a los que no estaban, han tenido que preparar contenidos de manera distinta, mantener la atención. O sea, creo que hay una cosa gigante y que ya nos subimos a ese buque, entonces pero me pasa una cosa que todavía no logro resolver, ¿cachai? Que es, nunca me olvido de que el 30, ¿verdad? El 33% de los hogares en Chile dependen de una mujer. Dependen de una mujer como jefa de hogar. Y esa mujer jefa de hogar no puede trabajar porque tiene que estar acompañando muchas veces a hijos pequeños en esto, o bien tiene que trabajar remotamente mientras el cabro le salta sobre la cabeza y no puede. Entonces no sé muy bien cómo resolver eso, no estoy de ministro hoy día, pero creo que hay que resolver eso porque estamos provocando como un retroceso de 10 años en el mundo femenino respecto a su capacidad de generar ingresos, pero además eso significa pobreza para esos niños. No solo un tema de género, es como, no puedo salir a trabajar, perdí mi pega, no puedo salir a buscar trabajo, o no puedo hacer trabajo informal. No puedo salir a vender a la feria, no puedo ir de colera, no puedo, porque tengo que estar acá acompañando a mi niño en clases, particularmente a los niños más chicos, y se me obliga la pega. Mientras en los hogares biparentales hay uno que puede hacer uno o lo otro, normalmente se le carga a la mujer mucho más duro esto, pero en los hogares monoparentales, particularmente liderados por mujeres, la mujer se le atrapa un poco su publicidad de desarrollo, y no solo por desarrollarse, porque tiene que generar las lucas para poder comer, ¿cachai? Entonces, mientras no volvamos a clases, hay un tercio de la población o de la familia chilena que tiene un problema social grave, porque ahí va a haber, hay que de alguna forma resolver esa brecha. Esto algo lo he hablado con el presidente, hay que resolver esa brecha porque se me pregunta a mí, el ir volviendo sistemáticamente a clase o retardar la vuelta a clase tiene que tener una mirada social y no solo educacional, y lo social tiene que ver con esta condición. Y sobre todo porque acá el empleo se está desatando, el desempleo se está desatando, en esas mamás que están solas con su hijo, y ahí el trabajo remoto no funciona. Es súper complejo porque esas mujeres en general sus ingresos los generan de actividad informal, venta en la feria, trabajo en aseo, trabajo en sector turismo, auxiliares, y te pasa que si no pueden volver, si no inician las clases, no pueden volver a trabajar, y si no pueden volver a trabajar, no tienen que comer. Entonces ahí hay que un foco específico de cómo resolvemos ese problema de ingresos en esas familias, porque tienen que ser parte de la misma conversación. Claro. Además el tema de la escuela, muchos Sí. niños en muchos colegios también se alimentan prácticamente todo el día en el colegio. Entonces también son varios focos los que yo creo que hay que tener en cuenta frente a un retorno a clase. Eso. Entonces, de alguna forma, tiene que ser, o sea, yo soy malo para los ángeles y los demonios, como Darth Vader y Jedi, creo porque nosotros, caché que los chilenos tenemos una cosa como obsesiva, como de ser como barras bravas, como si hubieran, las decisiones siempre fueran binarias, o para los que lo están escuchando entre blanco y no es así, ¿cachai? Uno tiene que tener, puede tener soluciones complejas, es decir, ok, hagamos un retorno a clase, prioricemos a aquellas madres solas, o sea, vamos haciendo un sistema que sea mucho más escalonado. Una de las cosas malas que está viendo el país es que vivimos todo en blanco y negro. Esto es como, es increíble, es como lo que sea, todo el 10% o no el 10%, o sí, y al final los países que les va bien buscan soluciones complejas, ¿cachai? Sí, el 10% para quienes, para aquellos que son, y el resto no, pero hay algo acá de la mala época política que estamos viviendo que me tiene loco, que de verdad se parece a la barra del Colo y la U todo el día en el estadio, que es toda, y no es así. No es, para decirlo en términos de la pega mía, pero no es que el país tenga que elegir entre crecimiento e igualdad, es una falacia, es que ambas cosas tienen que ser posibles. Un país que crece sin una igualdad es un país justo y empobrecido, y un país que crece con pura igualdad y sin crecimiento es un país cada día más... Tienen que ser parte de la comunidad. Y algo parece en la discusión pública que esas cosas son binarias, como o vamos por acá o vamos por acá. Eso es muy de la mala calidad de la política que estamos viviendo, que ha ido transformando todos los debates en el blanco y negro, incluso para decisiones como esta, que eran brutales. Yo diría esta discusión
cuando discutíamos el ingreso de emergencia, que me decían, es que todo ahora y nada para el empleo. Y otro que decía, no, todo para el subsidio del empleo. Si son las dos cosas. Tenemos que solucionar el problema de ingreso a familias como las que estábamos hablando y también tenemos que poner un subsidio para que la gente pueda tener pega. Pero si hacemos o lo uno o lo otro, algo de las dos cosas va a tener. Bueno, eso, lo mismo con el regreso a clase. Sí, sí, ocurre y nunca va a poder llegar a todos, porque hay un sector, por ejemplo, que no ha recibido nada, que es un sector que tiene pensiones, por ejemplo, sobre 200.000 pesos, o sea, 200.000 pesos el tope, pero no recibe nada. Entonces, eh, de repente uno dice, bueno, yo creo que debe ser muy difícil lograr todo esto y somos un país que está creciendo, creciendo. Sebastián, tú dijiste que en tus proyectos de vida no estabas ser presidente, en una reunión que tuviste en julio, que te lo propusieron, ser candidato presidencial, pero tu respuesta fue que no estaba dentro de tu proyecto de vida. ¿Por ahora? Mira, había una revista que sacó una cuya mía que fue chistosa, pero que es lo que dije, mira, a mí nunca, que todo lo que te he contado desde el colegio, nadie en la mañana se levantaba en mi casa y me decía, oye, Sebastián, tú vas a ser presidente de Chile. Como, era como lo que te decía mi abuelo me decía, estudia para que saques cuarto medio, después estudia para que seas profesional. Y creo que hay demasiado gallo de la élite en Chile que le servían desayuno en la mañana y decían, usted va a ser presidente porque su abuelito fue ministro, porque su tatarabuelo, no sé qué, y usted lo estamos criando para eso. A mí me pasaba que me criaba para sobrevivir, ¿cachai? ¿Por qué te digo eso? Porque es como lo mismo que te dije cuando ser ministro. Si me hubierais preguntado ese día yo que iba a ser ministro, me hubiera dado risa. Entonces alguien me hubiera dicho, no, ¿cómo voy a ser yo ministro? No pertenezco, ¿cachai? No soy independiente en política. Pasan cosas que hacen que sea menos viable una posibilidad de otra. Entonces, cuando yo respondo eso en el proyecto de vida, tiene que ver que si tú me haces tirar una línea de lo que me imaginé en mi vida, estoy más arriba del estándar de lo que yo mismo me había imaginado. ¿Cachai? Como, pucha, logré ser Corfo y lo traté de hacer bien, logré ser ministro y presidente del banco, logré ser profe universitario, dirigir una escuela de gobierno, logré ser abogado. Está todo por sobre el estándar que yo me había fijado en mi mismo proyecto de vida. Y lo de presidente ya es como una cosa más chiflada, porque vivía como, está muy sobre el estándar, ¿cachai? Como, está pero fuera de cualquier lógica de mi proyecto de vida. Entonces la respuesta tiene que ver con eso, ¿cachai? Que es como, me gusta ser realista, no me gusta, no, hay varios que se dan vuelta todo el día pensando en cómo van a ser presidente, yo me doy vuelta todos los días, cómo ser buen papá y ahora cómo ser bien mi pega actual. Esa es a la pregunta tuya, si para siempre esto es una definición, es que no tengo idea porque no veo las condiciones para que esto pase. Como para que esto pase tiene que haber más que unos amigos o un partido diciéndome, tiene que la gente querer que yo sea candidato a presidente, tengo que tener aprobación para eso, tengo que tener algún partido, alguien que me quiera apoyar para esto, y todavía esas condiciones no existen, por lo tanto está en otro estándar de mi proyecto. A eso me refiero, no lo hago no lo hago como esos gallos que desde el orgullo dicen, no, yo feliz sería presidente de la República, así es lo más bonito que uno le puede tocar cuando uno está honesto, es como si le digan, oye, juega la pelota así, ¿querés jugar en la Juventus? Sí, ¿cachai? Es como obvio. El punto es que en mi diseño no veo por dónde. Eso está muy arriba de los estándares, claro, pero también no está a ser ministro, capaz que algo pase, que termine siendo candidato, porque alguien, pero hoy día un cabro independiente, que es presidente del banco, ya no es ministro, que no tiene las lucas para parar una campaña presidencial en el país, que es como raro, es como raro. Entonces, y no soy, como insisto, el que camina por la calle diciendo, oh, la gente me mira para ser presidente, sino soy de aquellos que una señora, la misma señora me decía, usted iría a ser candidato, y decía, oh, qué bueno, pero mi sensación es que mi mamá y ella, o sea, como que todavía no hay una sensación colectiva de gente que quiere que yo sea presidente y que eso me llevaría a ser presidente. Si para ser presidente no son las puras ganas, la gente tiene que querer elegirte. y tienen que querer apoyarte, partidos políticos, y tenés que tener las lucas para hacer esa campaña, y dicen, esas tres cosas, hoy día no las tengo. Entonces, es bonito que la gente, que algunas personas te lo digan, porque como te digo, se suman a mi mamá, que siempre, ahora, hace algún tiempo ya me ha dicho que ella le gustaría que yo fuera, pero me parece una cosa que está fuera como de mi estándar. Por lo tanto, estoy dedicado al banco y soy buen presidente del banco, esa es mi pega. Me carga también decir, nunca, no tengo idea, pero no me parece raro, ¿cachai? Como por esas tres condiciones que te dije. Soy un cabrón independiente, que no tiene respaldo económico ni partido político para hacer una aventura tan loca como esa, y no la voy a hacer solo para contarle a mis abuelos, a los que puedo ser presidente de la República porque me lo merezco, no es al revés.
Como si la gente algún día lo quisiera, no sé, no tengo idea, puede ser, o si hubiera alguien que en serio se lo tomara para esto. Eso. Sabemos tu tiempo, Sebastián. Me gustaría que pudieras enviarle un mensaje a las personas que en este momento te están escuchando, que te van a ver. Un mensaje de cómo ves este país, cómo ves Chile post pandemia. Tendremos que tener un cambio. ¿Cómo visualiza a Sebastián Sichel este momento? Yo creo que tiene que emerger muy fuerte una épica de la colaboración. Yo creo que cuando yo te decía esto de un país en contradicciones, las contradicciones generan dos cosas, pueden generar dos cosas. Uno, es que nos inmovilicemos por enfrentarnos unos y otros, o dos, que rompamos estas fricciones porque nos ponemos a colaborar y nos damos cuenta que hay más puntos en común que desacuerdos. ¿Por qué digo esto? Porque Chile tiene una oportunidad para eso. Que hay algo de lo que ha pasado desde octubre que hizo visible cosas que eran invisibles para la élite, que los chilenos nos sentíamos todos los días, pero ahí no se dan cuenta. Uno, obvio, que tiene que ver con mucho lo que hemos conversado, que los esfuerzos se distribuyen desigualmente en el país, que gente tiene que sacar mucho más la cresta para llegar al mismo lugar que otros que están ahí por origen o por privilegios. ¿Cachai? Segundo, que efectivamente muchos de esa posición del privilegio abusaban de otros. Y que por lo tanto también hay una necesidad de reconocer una sociedad en que los abusos no son parte de la norma ni son aceptados como tolerables en una sociedad. Y que lo tercero, y que tiene la misma lógica, que hay una rebelión por los ingresos, que mucha gente se está sacando la cresta y que haga lo que haga, sabe que no va a poder salir de donde está. Entonces, a esa pregunta, porque digo que se responde con épica la colaboración, porque uno puede tener dos respuestas, es decir, para resolver esto tenemos que confrontarnos entre todos, o sea, pegarle a los abusadores para llevarlo al gráfico, pegarle a los abusadores, pegarle a los que tienen privilegios o golpear a aquellos que tienen más ingresos, o resolver esto de la épica de la colaboración diciendo, ¿saben qué? Tenemos que ver cómo generando más riqueza distribuimos mejor esos ingresos para generar menos pobreza, cómo desde aquellos que tienen poder comparten ese poder y entienden el problema que yo tengo para no abusar, o cómo el verdadero problema de Chile son los bajos ingresos de la gran mayoría de Chile. Eso se construye colaborando en sociedades como las nuestras, haciendo que el crecimiento converse con la igualdad, haciendo que la izquierda converse con la derecha, haciendo algo quizás más importante, que la riqueza y la pobreza sean parte de la misma conversación. Yo quiero un país que haya más rico, no menos rico, pero que los más ricos ojalá hayan nacido pobres y no sean los que son los hijos de los más ricos, y eso tiene que ver con una conversación en que no condenemos la riqueza, lo que tenemos que hacer es tratar de colocar incentivos, y quizás lo más de fondo en que los esfuerzos se distribuyan más igualmente en la sociedad. Es que el que se quiera sacar la cresta pueda salir adelante, porque tiene un Estado que hace lo necesario para que pueda salir adelante, y que se suma a su mérito y esfuerzo personal, no incondicional. Ya. Entonces, a esa lógica yo tengo un problema, que soy patológicamente optimista. O sea, cuando te decía toda esta historia de mi vida, yo creí que iba a sacar cuarto medio, yo sabía que iba a ser profesional, yo sabía que me iba a vivir bien, o sea, nunca he pensado lo contrario, pero para hacer eso tenía que meterle, ser perseverante, que yo soy un patológicamente optimista en lo que va a pasar en Chile, pero tenemos que ser perseverantes en luchar contra la contradicción. En época... Fito Páez dice, en épocas que todos contra todos, en épocas que nadie escucha a nadie, estar al lado del camino, que es un bonito tema, es tiempo de escuchar, es tiempo de ser con y no contra alguien, y sobre todo es tiempo de dar la lucha por las peleas que valen la pena y no estarnos enfrentando a todos. Cierro esto diciendo a los que nos están escuchando, a los cabros de colegio, a los que por lo tanto, esto depende de nosotros, no hay un tercero que vaya a hacer esta fórmula mágica, no... los chilenos o los ciudadanos siempre miramos que hay un culpable, buscamos responsables y no nos miramos poco el ombligo para decir qué puedo aportar yo en esta carrera para que esta colaboración nos lleve a ser un mejor país. Yo creo que el primer desafío hoy día es apagar Twitter, sinceramente, es como apagar, porque ahí hay pura violencia, ¿cachai? Hay pura contradicción, y empezar a hablar con el del colegio, con el profesor, con el del barrio, ¿cachai? Que alumnos y profesores, vecinos, estamos en la misma carrera, y ver cómo contribuimos a que el país salga adelante. Nos va a ir bien, ¿eh? Mira, y una última cosa, la pandemia nos demostró una cosa que los ciudadanos, o sea, que las personas somos porfiados para entender, que dependemos los unos de los otros. Yo que soy más joven, si no me cuido, puedo matar a mi abuelo. No es que mi abuelo no tenga que salir, es que yo no tengo que salir porque si no se puede morir mi abuelo. En dinámica social es exactamente lo mismo. Yo si no trabajo y me saco la mugre, no puedo darle un empleo a un tercero, por eso a mí me gustan los emprendedores. Pero si yo
finalmente no tengo un empleo, mi familia se va a ir a la pobreza y va a morir, por lo tanto necesito que alguien me dé un empleo o me ayude. Yo si me demoro 2 semanas pidiendo un trámite en la municipalidad, probablemente puedo morirme en el camino de hambre o de falta de salud, y necesito una municipalidad eficiente, por lo tanto necesito una política que funcione también, y no decir que se vayan todos los políticos, sino que más bien que el Estado funcione. Cierro esta reflexión con 3 ideas en esto. Entonces, épica la colaboración, nos necesitamos uno a otro, una épica de la innovación, que necesitamos hacer las cosas de manera distinta para que nos vaya mejor, es decir, cambiar, renovar, hacer cosas distintas, y quizás lo más importante, que lo que te decía al final, que es más bien una épica de comunidad, es que de esta tenemos que necesitarnos todos y hacer todos juntos. Entonces, no me imagino una sociedad en que alumnos persigan a profesores o profesores persigan a alumnos, sino me refiero como una comunidad que construye eso en común. Eso yo creo que nos falta, te lo digo, para izquierda, derecha, para ricos y pobres, para empresarios y trabajadores, para Estado y empresas, para comunidades y barrios. Hay algo ahí que tenemos que... Pero que yo soy optimista, yo creo que en eso los chilenos somos enfermamente resilientes, y que damos la pelea siempre. Cuando parece que nos vamos a caer por el precipicio, al final sabemos levantarnos hacia adelante. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por estar en el rincón de la profe. Un abrazo grande, cuídate mucho, que soluciones todo el tema del Banco Estado, y están recogiendo los escombros, y están saliendo adelante. Así que mucho ánimo, porque se vienen tiempos difíciles, y te tocó también estar ahora en un lugar que es complejo, que tienes que renovar y reinventar el Banco Estado, que para muchos también, eh, eh, no, si bien el banco que tenemos por todos los chilenos, pero igual hay cierta disconformidad, y que tú eres tú el rostro. Entonces vienes como a renovar, y esperamos que de todo corazón salga todo súper bien por el bien de los chilenos y por el bien tuyo. Así que un abrazo grande a ti, a tu equipo, y a todos los que te acompañan, a tu familia también, a tus niños. Un abrazo grande, 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 grande. Y terminamos el Rincón de la Profe acá con Sebastián Siche, el presidente del Banco Estado. Nosotros en otro capítulo, pronto, ya en el Rincón de la Profe.